Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 10 de mayo de 2021. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano, buen día para todos. ¿Cómo estuvo el Día de la Madre? ¿Bien? Bien, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué más? ¿Algún detalle? Nada, regalos, esas cosas. Me tocó, me fue bien. Bueno, es eso, ahí está. Algo más claro quería que me contaras. Bien, seguimos. Pablo Carrasco, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Miguel Brechner, ¿cómo te va? Miguel Emiliano, buen día a todos, muchas gracias y todo bien. Sí. Segunda participación de Miguel en estas tertulias, ¿no? Sí. Bueno, no se arrepintió, eso está claro. Y el último saludo es para Martín Bueno. Buen día, Martín. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Vamos al primer tema. Este viernes, en la entrevista central de En Perspectiva, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, sostuvo que no está viendo por ningún lado un debate sobre los planes de inversión y desarrollo post-pandemia. El jefe comunal canario lanzó esta afirmación cuando hablaba de los jornales solidarios, que las intendencias van a pagar por 6 meses a unas 15.000 personas que están sin cobertura de seguridad social con recursos aportados por el Fondo Coronavirus. Orsi consideró que estos jornales son necesarios y bienvenidos, pero opinó que son soluciones parciales. La solución definitiva, agregó, son puestos de trabajo estables. Para la realidad tan dura que tenemos, ante una situación excepcional, soluciones o medidas excepcionales, que no son soluciones de fondo. Yo creo que la gran discusión que tenemos que darnos como país es cómo vamos a salir de esto y cuáles son los planes de inversión y cuál es el proyecto de desarrollo post pandemia. Esa es la discusión que todavía hace falta y que yo no veo que se esté dando a ningún lado. ¿Qué dicen ustedes? Hay acá una asignatura pendiente. ¿Quién levanta la mano? A varios les había interesado, pero Pablo, ¿vas tú primero? Vale. No, me parece muy oportuna la propuesta de Orsi, y no me extraña de él, que él tiene casi siempre puestas las luces largas, y eso a mí me gusta mucho. La verdad que fue una canallada, Emiliano, que nos pusieras tremenda entrevista antes de esto, que era sobre ese tema, y queda poco por agregar a lo de Pascale, pero bueno, haremos todo. Una canallada. Estás hablando, sí, de la entrevista central, la que terminó recién con Ricardo Pascale a propósito de su libro Del freno al impulso, ¿no? Qué difícil quedó hablar después de él. Claro, pero, ojo, el planteo de Pascale es mucho más de largo plazo que el de Orsi, que empieza en el mediano plazo, digamos, ¿no? Sí, claro, pero tenés que tener la dirección correcta, no importa si el pasito va a ser chiquito o si vas a hacer un salto en garrocha, pero hacia dónde es el tema. Y en eso Pascal creo que nos regaló una brújula interesante. Pero obviamente que este tema del desarrollo, bueno, ha estado muy opacado por la pandemia, digamos, también es lógico de que no nos hayamos dedicado a eso. Pero yo creo que hay pistas, ¿no? Hay pistas del gobierno sobre para dónde quiere ir. Aquello de la ministra Goyeneche hablando de los motores prendidos, ¿verdad? Lo de Álvaro Delgado, donde dijo, en más de una ocasión dijo, importa llegar a la otra orilla, pero sobre todo importa cómo llegamos a la otra orilla. Y en ese sentido creo que el gobierno ha jugado al límite de no transgredir algo que sí respetó a muerte, que es que no se saturen las camas de CTI, pero cumpliendo con eso ha abierto todo lo posible para que la salida sea la más fácil posible. Yo creo que eso no... me parece que al gobierno, por ejemplo, no le interesa estar hoy batiendo ese récord, porque ese récord, digamos, de muertos por cada 100.000 habitantes, en el sentido de que lo que le interesa muchísimo más es que la salida de los que no se murieron sea la más agradable posible. Y en ese sentido, ya te digo, se jugó completamente al límite. Pero es muy difícil decir el plan de desarrollo. Esto es un tema tan gigantesco que
la capacidad de síntesis se hace brutal, pero yo diría, si me lo tenés que preguntar en una frase, creo que para el gobierno es la hora de la sociedad civil. Es la hora de un cambio de protagonistas en el desarrollo del país. Es tratar de que las personas realicen sus sueños y arrastren ahora al país. Aquello de Kennedy, no preguntes qué puede hacer América por ti, sino qué puedes hacer tú por América. Ese yo creo que es el cambio de signo más importante. Y sigo después para que esto sea un poquito más dinámico. Justo, perfecto. Vamos con Miguel ahora. Sí, a ver, yo creo que el planteo de Orsi es muy bueno. Creo que la sociedad uruguaya está demasiado tiempo discutiendo los mismos temas en forma polarizada y innecesaria, apertura, muerte, y nos vamos a enterrar en discusiones innecesarias. Creo que el país lo que tiene que pensar a mediano y largo plazo, y no pude escuchar la entrevista de Pascale, pero sí leí sobre el libro y tengo pendiente el libro y he trabajado mucho en todos estos temas, digamos, de futuro. El país tiene que pensar en algunas cosas diferentes, porque después de la pandemia muchas cosas van a ser diferentes. Y entonces creo que hay que sí discutir algunas guías de por dónde debe pasar. O sea, yo creo que ha sido muy bueno, por ejemplo, la promoción de la construcción que se hizo inmediatamente apenas tomó el gobierno y que ha generado una movida grande en la construcción con una serie de beneficios muy importantes para las empresas, pero que en esencia genera dinámica. Y yo creo que esa discusión de qué hacer ahora post pandemia, donde claramente no va a ser lo mismo. A mí una de las cosas que más me extraña y me preocupa es que todo el mundo quiere volver a la prepandemia. Hablamos de nueva normalidad, palabra que detesto porque creo que no es nada normal lo que es nuevo, pero entiendo que se ha impuesto. Y al mismo tiempo la nueva normalidad la queremos pensar que es la vieja, y en eso me refiero a cómo va a ser el trabajo. Vamos a flexibilizar que se pueda trabajar remoto o presencial, la gente que va a optar, cómo vamos a hacer la atención al público, dónde vamos a promover inversiones. Tenemos que pensar que, digamos, que la tecnología cambió radicalmente en este año y medio también, que mucha gente está accediendo a tecnología que nunca antes había accedido y va a cambiar hábitos. Entonces yo creo que es importante una discusión. Tenemos que salir de la discusión esta que estamos. Ya está claro, el gobierno por un lado no va a cambiar su metodología, las vacunas van a hacer efecto y tarde o temprano vamos a bajar a valores razonables. Y eso aceptémoslo como un hecho y pensemos qué vamos a hacer el día después. Como decían algunos más ilustres, lo importante es la mañana siguiente. Y ahí hay cambios en las relaciones laborales, cambios en qué vamos a promocionar, cómo vamos a hacer en el tema de qué vamos a hacer con la ciencia, vamos a promocionarla más, cómo vamos a enfrentar una posible tercera, cuarta, quinta ola. Entonces yo creo que es fundamental lo que plantea Orsi. Creo que hay que tratar de bajar los decibeles de la discusión y polarización para ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas que son fundamentales. Sí, una de las preguntas es si esa discusión, en caso de hacerse, no debió haber ocurrido ya, no debió haber arrancado ya, por ejemplo, ¿no? Pero Martín, ¿por dónde vas? Sin duda, lo que pasa es que estamos enterrados en esto. Perdón. Martín. Sí, a ver, a mí me parece, obviamente que, como decía Pablo, lo que plantea Orsi me parece que es muy bueno para el Uruguay. Yo tengo un matiz, que no es el Uruguay post-pandemia, es el Uruguay los últimos 30 años, básicamente. Porque en realidad no es que estamos construyendo el Uruguay post-pandemia. Uruguay tiene que construir el nuevo Uruguay porque hace 30 años o 40 años que estructuralmente somos lo mismo, sin cambios significativos ni estructurales, salvo pequeñas islas, que yo creo que ha habido. Bien, Miguel y me dice que no, pero yo creo que en los últimos 30 años no hay cambios estructurales. ¿Por qué? Porque en un país como Uruguay, que es un país pequeño, de pocas personas, poco territorio, la lógica Estado-política es la que termina controlando el desarrollo del país. Y esto también está atado con lo que decía Pablo, que Pablo decía, bueno, eso hay que invertirlo, la sociedad civil tiene que tener otro protagonismo. Bien, eso es una manera de verlo. Pero la lógica Estado-política es la que termina controlando el desarrollo del país. Miguel tuvo, diríamos, el privilegio y la capacidad de conducir una de esas islas, de que yo le llamo, protagónicas y de cambio estructural, de que fue el Plan Ceibal. Esos son, si queremos, de las islas que pasaron de los últimos 20, 30 años.
pero los cientos o miles de millones de dólares gastados por nuestro Estado y por nuestra política de manera conjunta, de manera, diríamos, neutra en el país, creo que es el drama que tiene Uruguay y es lo que tiene que resolver. ¿Qué vamos a hacer? Y lo termino con una anécdota chiquita que me parece que está muy bien, como en Uruguay hay cosas que no cambian. Ayer o anteayer en Twitter leía una emprendedora que quiere comercializar alfajores, que tiene una fábrica de alfajores en el interior, y se entera, está en BPS, en DGI, habilitada por bromatología de su departamento, se entera que para vender en otro departamento, que para vender en cada departamento tiene que tener permiso de bromatología. Una emprendedora tiene que tener 19 permisos. O sea, somos un país de 3 millones y poco de habitantes, chiquitito, con un mercado inexistente. Somos una penillanura suavemente ondulada, que digamos, las distancias son pequeñísimas, y sin embargo, el Estado y la política nos obligan a que tenga que haber 19 permisos departamentales. Y estamos anestesiados con eso. Bien. Entonces yo creo que el Uruguay post-pandemia, que para mí es el Uruguay por los últimos 20, 30 años, tiene que ver cuáles son los cambios estructurales que vamos a hacer en el Uruguay. Y los cambios estructurales, para que sean cambios, a alguien le tienen que doler. Y Miguel decía algo, ¿cuánto vamos a invertir en ciencia? Estoy de acuerdo. ¿Y a quién se lo vamos a sacar? A alguien hay que sacárselo, seguramente. Y yo tengo una larga lista de a quién le podemos sacar para invertir en ciencias. Los cambios de relaciones laborales, absolutamente de acuerdo. Es dramático cómo cambian las relaciones laborales. Ahora, también sabemos lo que vamos a tener enfrente, la ley de 8 horas. La ley de 8 horas, que es una vaca sagrada que quiero ver quién se anima a tocar. Reformas estructurales, ¿ha habido o no ha habido? Está claro que no hemos avanzado como debimos haberlo hecho, pero mencionan algunos oyentes ejemplos. A ver, la política en materia de deforestación es un cambio estructural. La política de transformación de la matriz energética es un cambio estructural. ¿Dónde las ubicarías, Martín? Porque son de gobiernos distintos. Más de 20 años. ¿Perdón? Pero son más de 20 años. Yo estoy diciendo, o sea, son todas políticas de los 90, básicamente. Sí. Seguimos. Creo que Pablo quiere decir algo, pero todavía no habló Ana Laura. Vamos con ella. No, para nada. No, a mí lo que me pasa es, a ver, me parece que lo que dice Orsi es como de recibo, ¿sí? Es central, pero no es nuevo que no estemos hablando de eso. Creo que en este caso puede estar agudizado por el hecho de que el gobierno y los principales actores están tratando de resolver una emergencia, ¿no? Pero en cualquier organización, empresas, en un hospital, cuando vos estás resolviendo una emergencia, en general no dejas todo lo demás tirado. Le das a otro equipo, elegís un equipo que se va a ocupar de mirar, como decía Pablo, las luces largas, ¿no? Porque si te quedás todo el equipo pensando en la emergencia, cuando la emergencia termina, cuando salís, te quedás en una isla y salís del agua, levantás la cabeza y no hay nada para hacer, ¿no? Tenés que empezar todo de nuevo, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, por un lado, puede ser que la emergencia haya complicado, pero también esto es un problema del que adolecemos los uruguayos desde tiempo inmemorial, y es que nos cuesta mucho pensar en largo plazo, que el sistema político en general no ha sido lo suficientemente generoso, o llamémosle como queramos, para, salvo honrosas excepciones y momentos muy puntuales, para llevar adelante reformas que vaya a cobrar otro, ¿no? Todo lo que son reformas en el Uruguay que implican hacer sacrificios electorales hoy para que los premios le lleguen a alguien que no sabemos quién es y existe en un mundo que está 15, 20 años para adelante, en el Uruguay en general no ocurren. Son muy contados los casos en los que alguien se animó a hacer cambios de ese tipo, porque hay un juego, siempre estamos como en la chiquita electoralera de no voy a hacer esto, que voy a perder votos y después no sé ni quién va a tener las ganancias. Me parece que esto es parte del problema y yo creo que sí, que hay que pensar en el futuro, pero creo que ya estamos perdiendo un tiempo enorme. Yo me pregunto, por ejemplo, hace un año que hay gente que está en seguro de paro o está sin trabajo. Yo conozco varios casos que se anotaron en INEFOP y todavía no los llamaron,
por ejemplo, que no están pudiendo hacer capacitaciones. Tuvimos un año entero para capacitar a gente ¿en qué? No decidimos en qué. Estamos hablando del futuro, del trabajo, por ejemplo, pero no nos preguntamos qué sería lo importante de un tipo. Justamente, tiene un año o meses ocioso, ganas de pensar en laburar de otra cosa y no lo estamos capacitando, no estamos sosteniendo esa demanda. No tengo claro, o los que he visto, las ofertas de capacitación, la verdad no hablan de un Uruguay del futuro. Hablan en todo caso de un Uruguay del presente, pero no estamos capacitando a gente para lo que va a pasar dentro de 5 años. Y nos perdimos esa oportunidad. Capaz que la podemos agarrar ahora, pero nos perdimos ese casi año de gente que tal vez hubiera estado dispuesta a hacer ese viaje y no lo usamos, no usamos esa ventaja que teníamos. Entonces, vuelvo a lo del principio, me parece que está todo bien con arreglar una emergencia, pero si esperamos que la emergencia termine para pensar qué vamos a hacer con después de la emergencia, entonces hay un montón de cosas que no vamos a estar a tiempo de hacer, que no vamos a poder hacer o que no tienen arreglo. Y eso yo creo que es lo que nos viene pasando hace décadas en Uruguay. Bueno, ¿quién? ¿Volvemos a Pablo ahora? Porque te habías quedado con una segunda parte de tu intervención pendiente. Sí, no, pero la completo. Yo, digamos, me parece excelente lo que dijo Martín, digamos, yo tampoco estoy hablando de la pospandemia, yo estoy hablando de un cambio de rumbo que para mí lleva muchísimo más, lleva un siglo y pico, y que ese cambio de rumbo, como lo dice Martín, pasa por atropellar vacas sagradas, pero sin ninguna duda. Entonces, si eso se respeta, si las vacas sagradas no se tocan, seguimos hablando de un poco lo que hablaba Pascal, ¿no? De un pacto de no ganolas y quedaremos por falta de velocidad atrás de todo el mundo. Y las herramientas con las que me parece que este gobierno quiere darle el protagonismo, o el cambio, que ese es el gran cambio, el protagonismo a la sociedad civil, son las que se saben que funcionan, digamos, ¿no? El abrir la economía lo más posible, en eso creo que hay una novedad, una vaca sagrada, que es el Mercosur, que está siendo desafiada. Entonces, me felicito de estar viendo ese cuestionamiento que estaba prohibido, retirando al Estado del protagonismo que ha tenido, de la desregulación, digamos. El ejemplo que daba Martín era muy bueno, pero vivimos con la partida de nacimiento bajo el brazo por la vida. En Uruguay se vencen las partidas de defunción, se vencen. Tenés que demostrar que estás muerto muchísimas veces y vas a hacer muchos trámites. Entonces, no aporta valor, nada de eso aporta valor. Entonces, en la educación de la que nos llenamos la boca, yo creo que lo que se está tratando de hacer, es otra vaca sagrada, es devolver la educación a sus propietarios, que es la gente, y bueno, sin poder llegar con el cuchillo a fondo, porque aquí el problema no es la oposición, el problema seguramente van a ser los socios de la coalición. Digamos, lo que puede hacer este gobierno va a tener mucho que ver con lo que los socios lo dejen hacer, y en la educación muchísimo más, digamos, tratar de rescatarla del gobierno sindical mexicano, ¿no? El modelo mexicano, a lo que tenemos hoy. Y después conectar la ciencia con la economía, que recién con Pascal estaban recordando lo que Ficus Capital estaba haciendo, es decir, que la ciencia empiece a ser la base de los negocios. Ese es el camino, si no la ciencia encerrada en el laboratorio, sin conexión, va a ser algo que podrá reconfortar al investigador, pero nada más. Entonces, ¿de qué va a depender la profundidad y el resultado de lo que este gobierno que está queriendo cambiar, que es muchísimo, que es un cambio de rumbo brutal? Y de dos cosas. ¿Sí? Primero, del viento de cola que tuvo Mujica y yo creo que lo desaprovechó, ahora aparece en el horizonte otro viento de cola que, si se usara muy bien, primero te da mucho más permiso frente a la gente, si esa gente les está yendo económicamente bien. Así que eso sería un factor muy importante para la profundidad. Y lo otro, lo que acabo de decir, los socios y qué te dejan hacer en ese resabio socialdemócrata que tenemos. Hay varios oyentes que
no hablan tanto sobre lo que estamos discutiendo, sino sobre la salida, la intervención de Orsi, y lo analizan en clave político-electoral. Por ejemplo, este mensaje señala: creo que lo de Orsi es parte de su intervención semanal en los medios. Hoy opina sobre esto, mañana sobre aquello. Procura situarse en el escenario nacional fuera de Canelones. Y este tema, el de los planes de desarrollo, es como la reforma del Estado, un tema fácil, todo el mundo de acuerdo y quedás bien. Bueno, ese es uno de los rumbos por los cuales va la participación de la audiencia. Después también sobre el tema de fondo. Pero, a ver, sobre esto querías agregar algo, sobre lo que señalan los oyentes. Miguel, ¿tú decís algo? No, yo pensaba sobre el otro, quería decir, pero no, digo, yo creo que hay un poco de pensamiento dejando más. de lado la connotación peyorativa que creo que hay en el mensaje y en otros, es un hecho que Orsi no está jugando solo en la cancha departamental, ¿no? Más obvio, pero eso va a ser así por los próximos años. Y es un tema que siempre está presente, que todo el mundo analiza qué está haciendo políticamente, qué quiere hacer, a dónde se quiere proyectar. Y a mí me parece bien, en este momento en el frente hay una competencia entre liderazgos electorales, liderazgos partidarios. Eso tiene que pasar. Pero, digamos, si nosotros seguimos por lo puntual, no vamos a resolver los temas de fondo. Acá cada uno de nosotros está manifestando cosas, algunas parecidas y otras distintas. O sea, yo creo que hay un poco de pensamiento mágico que de la noche a la mañana vamos a poder golpear las vacas sagradas, cuando las correlaciones de fuerza no son así. Y yo digo una cosa muy simple. Pronto va al Parlamento una ley de medios. ¿Esa ley de medios es del siglo XXI o del siglo XX? Seguimos discutiendo frecuencias. ¿Qué estamos haciendo? Ya la ley de medios anterior no tomaba internet. Y esta ley de medios, ¿qué estamos discutiendo? Entonces, es del siglo XXI, es algo moderno, hay necesidad cuando todos podemos, y ojalá un día de tertulia sea poder discutir a fondo cómo debiera ser los medios y quiénes, sí, digamos. Yo creo que hay un poco de pensamiento mágico, Ana Laura te escucha y asiente, como que parece que en ese tema coincide. ¿Qué? Ana Laura está de acuerdo con lo que estás diciendo ahora en todo caso le escuchamos a ella. No, pero yo quiero decir una cosa más, del tema de los cambios estructurales. Los mejores cambios estructurales son los que no nos damos cuenta. Para nosotros es normal el teletrabajo. Ahora, hay que hacer un cambio gordo para el teletrabajo. Y se hicieron esos cambios para que se pueda hacer teletrabajo. A mi gusto habría que haber hecho más, apenas empezó la pandemia, mucho más para el teletrabajo, mucho más, que no haya que caminar con la partida de nacimiento y aquello de que todo documento que tiene el Estado no me lo pidan de vuelta. Yo estoy aburrido que me pidan 10 veces los documentos que ya tienen los públicos y los privados, porque no es patrimonio nomás del Estado. Tú entras a un banco o a algún lado y te piden, como sos PEP, te piden todos los datos que quieras, aunque ya los tengan. Hasta la copia de la cédula te vuelven a pedir. Entonces hay un tema, pero lo tecnológico, lo digital, es parte de esas transformaciones profundas. El que Uruguay haya mucho más emprendedurismo es parte de que el Estado se hizo una ANI. Sí, todo el mundo habla de Pedidos Ya, pero Pedidos Ya lo fomentó, lo creó, lo inauguró una institución del Estado que les dio plata para el proyecto, y podemos discutir, y así hay otra cantidad de actividades que son de muchos gobiernos, no solo de un gobierno, así como se dijeron. Yo creo que cambios estructurales hay que hacerlos pensando a dónde vamos a llegar, y a veces va a haber que golpear, pero han habido cambios profundos, en la sociedad. Y parte de que la pandemia la hemos pasado bastante mejor que otros es que hubiera una cantidad de cosas muy sólidas para poder hacer. De todos modos, ojo que estamos quizás dedicando un tiempo demasiado largo a pasar rayas sobre lo que se ha hecho o no se ha hecho hasta ahora en los gobiernos anteriores. Pero, Emiliano, el planteo iba a que Orsi dice: faltan los planes de inversión y el proyecto de desarrollo post pandemia, ¿no? Por ahí iba. A mí no me cabe la menor duda. Lo único que quiero cerrar es: hay que hacer una nueva discusión
La semántica, la ventaja que tiene discutir pospandemia es que nos permite romper más mitos, porque la pandemia rompió muchas cosas. Hay que discutir una educación pospandemia, hay que discutir relaciones laborales pospandemia, hay que discutir una cantidad de cosas que la pandemia demostró que no tenían que ser tan rígidas. Y esa oportunidad no la podemos perder. Si volvemos para atrás de la pandemia y nos volvemos a discutir como si estuviéramos en principio del 2020, perdimos 1 año y medio. A ver, Ana Laura, ya que estabas haciendo gestos con el micrófono cerrado, ahora abrí el micrófono. Lo de la discusión de la ley de medios, no puedo estar más de acuerdo con Miguel. Creo es como que están peleándose por una cosa que ocupa esta porción y es como que yo no digo que no sea importante, pero por ejemplo recomiendo mucho el debate entre el periodista deportivo Gustavo, no me acuerdo el apellido, así de importante es para y Ibai, que es un Twitcher que capaz muchos de los oyentes no saben quién es, pero hay generaciones enteras que saben quién es y tiene 40 millones de seguidores y genera un ruido bárbaro y tuvo una discusión con un periodista de ESPN porque el periodista de ESPN se ofendió porque los jugadores de fútbol de la Premier League van al Twitch de Ibai y no a su programa en ESPN. Fue el debate de la semana pasada entre Ibai, que es streamer y en especial y estrella de la aplicación, perdón, ¿cómo decías? Twitcher. Ahí está. Y Gustavo López, el periodista de ESPN, ¿no? Entre ellos se dio la discusión la semana pasada. Para mí la discusión de la ley de medios se parece mucho a eso. Están hablando de realidades que de repente no tienen el mismo espacio que tenían en otro momento, y no es que no sean importantes. Yo trabajo en los medios y creo que los medios somos muy importantes, pero para mí la discusión no está en los términos en la que se está poniendo. Así que eso lo dejo para otro día. Respecto al oyente que dice eso de que hace sus comentarios sobre Orsi, me parece interesante hacerle una observación. Dice que es un tema en el que estamos todos de acuerdo, que le paga a Orsi hablar de un tema en el que estamos todos de acuerdo. Y si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no hacemos nada? A mí me hace gracia eso, porque si estamos todos tan de acuerdo, ¿por qué no dejamos de hablar y hacemos? Y lo que pasa es que, de nuevo vuelvo al tema anterior, en Uruguay, en los temas donde estamos todos de acuerdo, después no pasa nada. En educación estamos todos de acuerdo, que hay que cambiarlo, pero se han hecho muy pocas cosas. Comparto con Miguel que algunas se han hecho, ¿sí? El plan Ceibal es un claro ejemplo, pero hay montones que no se han hecho, ¿sí? Pero cada vez peor, además, y estamos todos de acuerdo, pero no pasa nada. Y en políticas de Estado estamos todos de acuerdo. Y acá estamos todos de acuerdo, pero es verdad lo que dice Orsi, que no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de cuáles son las capacitaciones que está haciendo INEFOP, no estamos hablando de qué le está pasando a la vida de esos trabajadores que podríamos capacitar para los empleos del futuro, y no estamos hablando del mundo del 2021, o lo que es mejor en realidad del 2031, no del 2021, para pensar qué decisiones deberíamos tomar hoy para estar mejor adaptados a ese Uruguay. Entonces, si estamos todos de acuerdo, debería ocurrir algo, pero en los hechos siempre entramos en Uruguay en las discusiones, o sea, abordamos los grandes temas desde un lugar medio chicanista, ¿no? O sea, donde en realidad nos estamos peleando sobre si Orsi dice lo que dice porque quiere ganar una elección, que sí, probablemente sí, pero sí funciona el sistema político. Él sale de Canelones y dice lo que dice sobre Uruguay porque quiere ser presidente. Y sí, probablemente, pero eso no le quita, o sea, ¿tiene razón o no? ¿Hay que discutir esos temas o no? Me parece que deberíamos ir a ese terreno y no al terreno de porque además no es ningún secreto que los políticos quieren ser presidentes, ¿no? O sea, es como una cosa bastante obvia. Tengo, a propósito de lo que decías de la capacitación, tengo varios mensajes también. Uno, el hijo de Germán, que dice: yo soy uno de los que está en el grupo que comentan a Laura, estoy en el seguro de paro desde enero de este año y no me dan acceso a cursos de ningún tipo por el tema de la pandemia. Me pidieron ahora que llamara a principios de junio para ver. Un caso entre tantos, supongo, dice este oyente desde Tres Cruces. Se nos fue el tiempo. Yo conozco varios. ¿Perdón? Que tú conoces. Yo conozco varios casos muy similares, que están desde el año pasado o que los llamaron muchos meses después. Bien, se nos fue el tiempo. ¿Alguien que tenga algún apunte para cerrar por ahora? Muy chiquito. ¿Sí? Dale, no. Simplemente,
La ley de puertos tiene 30 años, la de marco energético tiene 25 años, la de diferenciación tiene 33 años. Realmente, y yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Miguel. Lo que pasa es que yo considero que esas cosas han sido islas en el Uruguay. Hay muchas cosas que han funcionado en los últimos 20 años y se hicieron islas en un mar de otras cosas. Emiliano, yo Sí. tengo para a Laura una hipótesis de por qué. Primero, estoy de acuerdo que todos estamos de acuerdo, estoy con el oyente. Y mi hipótesis de por qué no pasa nada es que la discusión no es esta, la discusión es la que tenemos que hacer es qué va a dejar de hacer el Estado. Si discutimos eso, la poda del Estado, el dinero que sobra y cómo lo vamos a usar, va a ser muy fácil de acordar, porque todos estamos a favor del bien y en contra del mal. El problema es que de esos recursos no pueden salir de otro lado con este Estado que tenemos hoy, que no sea de una discusión de el Estado tiene que dejar de hacer cosas. ¿Cuáles van a ser? Porque después es mucho más fácil lo otro. Bueno, ¿alguien más tenía pendiente algo? Lo último, no Sí. estoy de acuerdo con Ana Laura, no estamos todos de acuerdo. Decimos que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Creo que yo creo lo mismo, sí. Está, entonces estamos de acuerdo. Miguel. No, pues, yo creo que estamos en un país que discute mucho y hace poco, y eso lo he vivido durante muchos años y, digamos, y es parte de la idiosincrasia, ¿no? Es más importante tener razón que hacer. Yo creo que es más importante hacer y equivocarse y corregir que discutir, y pasamos años discutiendo y a veces sobre cosas inútiles, pero, digamos, y la pregunta que yo hago e hice toda mi vida desde que soy muy niño es ¿por qué y para qué? Entonces, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Y qué problema queremos resolver? Son la esencia de la discusión. ¿Qué problema queremos resolver? Entonces, digamos, el problema y a ver si lo resolvemos, pero lamentablemente discutimos muchísimas cosas. Y os traigo el ejemplo de la ley de medios porque es claro, ¿qué problema quiere resolver la ley de medios? Que alguien lo explique. O sea, y hay otras leyes que quieren resolver problemas. Entiendo, en la LUC habían artículos que querían resolver problemas del país, en la LUC había artículos que querían resolverse problemas muy sectoriales, entiendo, pero hay que ver qué problemas queremos resolver y discutir eso. Y entonces de repente digamos, vamos a ir más profundamente a resolverlos. En genérico no vamos a resolver nada. O sea, lo que dice Pablo, que lo entiendo perfectamente, cuando entramos a escarbar en lo genérico, quiero ver quién toma la posta. Ya volvemos a la tertulia y en el camino cambiamos la conducción. Los dejo con Romina, que se hace cargo del segundo tema. Hoy comienza otra semana del ciclo Arte UI en Perspectiva. Hoy recibimos a otro creador nacional, en este caso Javier Abreu. Y para variar, su presencia implica un giro con respecto a semanas anteriores, ¿no? Desde ya les adelanto, tanto si nos siguen en la emisión en video como si van a la cuenta de Instagram de En Perspectiva, van a tener que mirar con mucho cuidado, casi que con lupa, diría. Este cuadro, el que yo tengo a mis espaldas, se titula El Edén, paisaje de dólar. Y después se van a enterar por qué aparece la referencia al dólar. Esta es una serie de trabajos de Javier hechos en base al dólar, a un billete de $100. Convenientemente intervenido, al punto de que en este en particular, si observan así con mucha precisión, van a encontrar a Artigas, efectivamente. Artigas sentado, tomado de la pintura de Eduardo Carvajal, Artigas en el Paraguay. Bueno, los dejo pensando y con los deberes para que después vayan y, ¿cómo decirlo?, coloquen el microscopio.